Gracias, secretaria. Tenemos secretaria. Nosotros estamos increíbles ya en Londres. Dios bendiga, Dios nos guarde, Dios nos libere de todo mal y de todo problema que está pasando. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si eres nuevo y estás escuchando este video así como rápido, no te salgas, no te vayas. Escucha a los otros también. Hoy vamos a estudiar Mateo 21. Estamos terminando la serie de Mateo 21. Y doy un anuncio por aquí, y es que luego de Mateo 21 vamos a dar un receso y vamos a hacer cosas nuevas en Londres, pero vamos a comenzar a estudiar el libro de los Hechos, que le dicen en los Hechos de los Apóstoles, y otros dicen los Hechos del Espíritu Santo, pero vamos a dar un repaso de estudios sobre los Hechos. Así que te invito a que continúes con nosotros. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Hemos orado por el estudio de hoy. Le damos gracias, Señor Padre. Te damos gracias por lo que vamos a aprender, lo que vamos a escuchar. Las personas, Señor, que por primera vez os escuchen este video, que sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús y que puedan aprender según como tú quieres y tu sabiduría. Hashem Mashiach, en nombre del Mesías. Amén y amén. Los judíos. Amén, amén. Vamos a leer primero unos cuantos versículos. No podemos leerlo todo de una vez, pero lo vamos a ir leyendo y vamos a ir hablando. Recordarle que es un poquito largo, llega hasta 46 versículos. Vamos a tratar de ser lo más breve, a ver si podemos hoy desglosarlo. Los versículos anteriores hemos podido estudiarlo en una noche y sobrarnos tiempo, pero este es muy largo. Amén. Vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así: el subtema que nos da la Reina Valera de estos primeros versículos del 21:1 en adelante es la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. Un apartado aquí, aunque se esté grabando, era que el video que mandamos, estábamos predicando el profeta Agustín y yo. Dios me honró predicar al lado del profeta Agustín, y a ver si nos envían los otros videos para compartirlo con ustedes también. La gloria de Dios fue tremendo, tremendo, tremendo. Lo más sorprendido fuimos Agustín y yo y Marlene, que estábamos ahí. Dios nos sorprendió y eso es lo bueno. Se puede decir que la gloria postrera está siendo mayor que la primera. Dios está haciendo cosas cada vez que predicamos tremendamente. Para su gloria. Con un tema, oigan cómo se llamaba el tema. Si el pueblo se humillare, si su pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a leerlo. Si ustedes tienen su versículo, su capítulo ahí, su Biblia, vamos a leerlo. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está. Miren lo bueno que es saber y entender y recapitular o arreglar cualquier lectura mal. Tú que eres cuando te toque leer un versículo bíblico, lo que tú vayas a leer, tiene que intentar leer lo mejor posible para que tu oyente pueda entender lo que está diciendo. Yo comencé a leer y dije, id a las aldeas, ¿sabe? Era mandándola a muchos sitios que yo estaba, pero aquí solo dice, id a la aldea, especificando uno, hablando en singular. Entonces ya cualquier oyente pudiera pensar que eran muchas aldeas. Por eso tiene que tratar de leer lo mejor posible para que te puedan entender. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a los hijos de Sión, he aquí tu reino viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, pues se sentó en 2 cosas de ahí, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban
ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, aquí se pone Hosanna, pero en hebreo se leería, y el original es, lo correcto es Hosaina, 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 al hijo de David, queriendo decir, el bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosaina, Hosaina, en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Baruch Hashem, por su palabra. Bendecimos a Dios por esa hermosa palabra. Comenzamos de una vez. En una retroalimentación que nos toca dar cada día, nosotros podemos ver que en el versículo 20 que nos atañía la semana pasada, que le estudiamos la semana pasada, hablamos de los obreros de la viña, haciendo referencia de Jesús. Dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre de padre de familia que salió por la mañana a contratar obrero, no sé si cuántos se acuerdan, uno fue en la mañana, uno fue al mediodía, otro en la tarde, y hubo una discusión porque el padre de familia, el obrero, el dueño de la obra, pagó la misma cantidad de dinero al que comenzó de la mañana, que prácticamente cogió más lucha, pero ya él había convenido lo que le iba a pagar. Y al pagarle lo mismo que al que estaba por la tarde que la mañana, hubieron gente como en este tiempo que se quejan porque Dios usa de misericordia justamente con lo que están desde hace mucho tiempo que con lo que están ahora, y se quejan así en aquellos tiempos. Aquellos se quejaron porque Dios, el dueño de la viña, que había una parábola, que aquel era el Padre, el Eterno, le pagó igual. No seamos usted y yo como ellos. Esos son gente envidiosa, que aunque se convino un precio con él, quiere otro porque no cree que el otro que vino último se merece lo mismo que él. Y ahí es donde está la grandeza de Dios, que nosotros no podamos tener nada en contra de nuestro prójimo. Por eso una de las oraciones que hacemos los viernes, que es encabezada en esa área por el pastor Adriano, y es orar por los prójimos, porque es imposible que una persona diga que ame a Dios o que respete a Dios, que siga en la religión, y odie o hable mal o tenga algún mal sabor en su corazón sobre su prójimo. Por eso dice la palabra que si tú que veas a tu prójimo, no lo respeta, no lo ama, no lo quiere, ¿cómo puede decir que amas a Dios que no lo vea? Eso se llama una hipocresía. Cuando tú dices que lo que no ves lo quiere y el que quiere, no, al que ve, no lo quiere. Entonces, eso es referente a eso. Hay personas que van a llegar último que yo al evangelio, y Dios quizá quizá no lo use, no me importa eso en el sentido malo, lo use fuertemente y yo tenga que decir, wow, este comenzó por último que yo, o que vaya a la iglesia, o que venga a London, y que quizá por su fruto Dios esté provocando, sea en una de las áreas de los líderes, a que lo utilicen y usted se sienta mal. Eso no es de Dios. Cualquier cosa negativa hacia un prójimo, recuerde, no es de Dios. Después encontramos estos versículos, es como Dios queriéndole limpiar a los seguidores de él, porque luego comenzaba diciendo, nuevamente Jesús anuncia su muerte, y después que Jesús anuncia su muerte, llegó una petición de Santiago y de Juan, cuando la mamá le dijo que quería que haya un asiento preparado, reservado para sus hijos. Eso es un egoísmo, que usted quiera apartar los mejores lugares sin pensar en su prójimo. Hablando del prójimo, yo quería decirlo el otro día, pero no lo dije porque era una anécdota judía, que dos judíos se van a morir, hay uno que se va a morir y el prójimo, y hay un solo barco o una sola, ¿cómo se dice? Un solo algo que se iban a salvar. Entonces, cuando le estaban preguntando al jajam, al sabio, al maestro, le estaban preguntando qué hace en esa ocasión, si solamente se puede salvar uno de los dos. Y uno le dice, bueno, me salvo yo. Y el otro decía, yo salvo al prójimo, porque dicen que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo me estoy muriendo, en vez de que se muera mi prójimo porque lo amo tanto, yo le voy a dar la última bebida, o le voy a dar el barco, o le voy a dar la comida a él para que él no muera, porque lo amo tanto a él que lo voy a dejar vivo y yo me voy a morir. Dijo el otro, pues yo no.
yo me voy a salvar yo y él que se muera. Y le preguntan, jajam, ¿por qué usted prefiere que su prójimo muera y usted quede vivo? Me dijo, porque la palabra me enseña a mí que tengo que amarme, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, y como yo me amo a mí mismo, dejo que él se muera porque amándolo a él. O sea, si ustedes ven de un punto de vista claro, estas dos respuestas son originales, son bien. ¿Por qué? Porque tú dirías, yo para salvar a mi prójimo, porque lo amo como a mí mismo, le doy la vida y me muero yo. El otro diría, pues yo me salvo yo porque amo a mi prójimo, y como lo amo a él y me amo a mí, pues entonces yo me salvo. Entonces, depende de cómo tú veas el 6, te puede parecer un 9 o un 6, pero siempre tiene que buscar el punto para ver la dirección que Dios quiere. Y en estos versículos del 19, el Señor nos estaba enseñando que no se debe de tener egoísmo, y que si tú no amas a tu prójimo, tú nunca vas a poder entrar al cielo. Por eso estos dijeron, yo quiero estar allí. Jesús le dijo, ciertamente de la copa que yo bebo pueden beber. La copa se refería al castigo, los dolores, la persecuciones que iba a pasar Jesús. De eso ellos podían participar. Nosotros hoy en día podemos participar de los dolores que Jesús padeció, pero no sabemos si vamos a estar sentados muy cerca o dónde vamos a estar sentados. Pero para mí lo importante es estar, aunque sea a 2 kilómetros, pero saber que estoy donde Dios quiere que yo esté. Pero cuando nosotros queremos pisar la cabeza de nuestro prójimo para subir la escalera, Dios no le va a gustar. Amén. Entonces, eso es como una recopilación. Luego vimos que 2 ciegos llamaban a Jesús, y ese otro punto, a los ciegos se les decía, callen. No ve que el maestro va pasando, y hay gente que callan al otro cuando el otro quiere su salvación, cuando el otro quiere ser, como te digo, quiere ser, quiere su milagro, quiere su bendición. Hay personas que lo mandan a callar. Hay gente que sabe que el otro es egoísta, envidioso o cualquier cosa mala, y necesita ser salvo, y a través de esa misma arrogancia mala, lo que hacen es que lo callan, y tú tienes que decir no, porque yo sé que soy ciego. La ceguera que tenía que era de esos problemas malos, y entonces tú tienes que decir no, el que me puede quitar esta ceguera de envidia, de celo, de contienda es Jesús, y yo voy a clamar a él. Cuando alguien te mande a callar el nombre de Jesús, dile no, despégate, yo voy a seguir clamando, porque Dios tiene que quitar todas las escamas que el diablo puso en mi vida. Amén. Eso fue una retroalimentación para los que entraron ahora de lo que estudiamos la semana pasada, que lo encontramos en London, en YouTube, como la esencia de Jesús. Si usted no se está suscrito, si usted tiene una familia que usted cree que le puede ayudar mucho, véalo, suscríbase, lo puede ver mientras trabaja, mientras ande por la calle no, porque lo chocan, cuando está cocinando, fregando, cuando está usted, donde quiera que esté, puede ponerlo y verlo. Son buenos, porque hemos intentado hablar lo más limpio y más sencilla, la palabra de Dios. Entonces, en el 21, que aquí comienza, después que ya Jesús le enseña, cuando Jesús ya le enseña a quitarse esa hipocresía y a amar al prójimo, Jesús le manda a un mandado. Eso decimos otros dominicanos, cuando nos mandan a hacer algo. En esa ocasión ellos eran unos ángeles, porque el ángel en hebreo la palabra es malaj, y malaj lo que quiere decir un enviado, un mensajero. Entonces ellos hicieron de ángel. Por eso nosotros en Apocalipsis encontramos que dice la Biblia, y a mi ángel de la iglesia, o sea, al ángel de la iglesia, o sea, al mensajero. Muchas veces creemos que ese ángel con ala y esa cosa, porque nosotros creemos que los ángeles tienen ala, porque no conocemos las dimensiones de los ángeles, cuántas clases de ángeles hay, querubines, serafines y toda esa jerarquía, y creemos eso. Pero sí, y como no nos gusta estudiar, vemos que en la Biblia aparecieron como hombres normales. Nosotros siempre creemos que van a ser seres extraterrestres con ángela y esa cosa, ese nivel de ángel, pero no es así. Entonces, luego de estar limpio, luego de quitarse de la hipocresía, luego de entender lo que Dios quiere que hagan, Dios lo puede enviar. Aquí donde está lo poderoso. Este versículo bíblico comienza con una enviación. Por eso estaba hablando antes. El tema, yo no sabía, el que íbamos a predicar ayer, que había sido Agustín Moronta, que hubiese puesto el tema, porque Dios le dio a él para que vaya a las iglesias, de que si mi pueblo se humillare. Cuando yo comencé a darle sentido al tema, digo, este tema es terrible. A mí me han dado temas para predicar en iglesia, pero nunca así. Entonces, nosotros pudimos llegar, y mira, para que ustedes vean lo que Dios quiere, y no me importa ya si no terminamos estos versículos, cómo Dios quiere que nosotros nos humillemos. Pero cuando predicamos, que Agustín predicó la primera parte, yo la segunda, a mí lo que me llegaba era
que es fácil humillarse delante de Dios. Escuchen un poquito de esta predicación. Es fácil tú decirle a Dios, perdóname porque ofendí a mi esposa o a mi esposo, y irle a llorar a Dios. Pero lo difícil es cuando tú sabes que una persona te hizo mal o tú le hiciste mal, ir a pedirle perdón y humillarte. Entonces, cuando yo arreglé lo que Dios me quiso decir, lo que Dios estaba tratando de decirle a la iglesia no es que se humillen delante de Dios solamente, pero la puerta que te va a abrir para que tu humillación delante de Dios sea acepta es cuando tú te humillas delante de tu prójimo. Mientras usted, pregúntele a Agustín a ver si entra y al final dice un poquito para London, para que se alimenten un poco de lo que pasó ayer. Te pediré eso de favor, Moronta, para que cuando terminemos. Ayer eso fue tremendo porque nosotros le enseñamos, Agustín, cuando hoy yo estuve con un dolor de cabeza que llegué al trabajo, eso fue terrible. Agustín ayer lo tenía, porque cuando tú peleas una batalla espiritual tan fuerte y abre una dimensión tan fuerte, el enemigo no se queda tranquilo. Entonces, cuando nosotros abrimos la puerta que abrimos ayer era diciéndole a la gente que tiene que humillarse primeramente delante de su hermano. No importa que el hermano lo haya humillado a usted. Usted tiene que irle a pedirle perdón. Cuando nosotros desatamos eso, la gente caía, venían dique con dolor, hombres caían, gente, eso era una administración terrible. Isaac, mi hijo, lo puse a orar por una niña y la niña estaba llorando casi en el suelo, que no podía. Entonces, cuando tú descubres la dimensión donde Dios te quiere llevar, por ejemplo, en este sentido, de que humillarte delante de aquel que aún él te hizo daño a ti, porque es lo que no entendemos. Porque Jesús dijo, cuando te lleven a caminar una milla con algo pesado, cárgale dos. La gente no entendemos eso. Cuando Jesús te dice, cuando te pongan la cara, una mejilla, ponle la otra. Nosotros no entendemos eso. Nosotros entendemos que Jesús dijo, y cosas mayores que yo harán, pero no entienden todo lo que lleva. Entonces, si nosotros entendemos el poder de la humillación, de humillarse aún al que te hizo a ti agravio, vas a poder recibir a tu humillación. Mientras tanto, usted quiera irse a humillar a Dios, a llorarle porque usted le hizo o él te hizo a usted y vive Juan de los Palotes, aunque sea el vecino cerca, y usted no quiere humillársele donde él, olvídese que su humillación delante de Dios no va a entrar. No, porque la Biblia dice, pero si usted al que conoce no lo hace, imagínese al que no lo conoce. Seguimos. Entonces ahí él lo puede mandar a buscar el asna y el burriquito, como decimos allá, que es un pollino. ¿Por qué? Porque ya estaban limpios. Y el burro pequeño, el pollino que iban a buscar pequeño, tenía que ser profetizado desde antes, cumplido ahora, que no podía tener mancha. Y si usted tiene pecado, el mandado que Dios le va a hacer va a venir contaminado porque usted está contaminado. Dios nunca va a mandar a un contaminado. Aún ya cuando quiere con la piedra para hacer algunas especificaciones, lo hace. Pero en esta ocasión tenía que purificarlo como lo hemos visto en el 19. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé. ¿Qué significa Betfagé? Vamos a ver qué tenemos con Betfagé. ¿Por qué? Porque es una ciudad que estaba cerca de Betania. Y oye cómo se llama, porque creo que vamos a leer eso. Dice, enviado siempre por un burrico en el nombre, y Betfagé, que quiere decir casa de los higos verdes. Y él le dijo a esta ciudad que está al frente de ustedes, o sea, la casa de los higos verdes. Y allí vamos a ver, creo que vamos a leer más adelante, donde dice que Jesús maldijo una higuera y él lo mandó a la casa de los higos verdes y luego maldice una higuera. Parece que va a estar bien interesante. Y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió dos de sus discípulos diciéndole, id a la aldea que está frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traédmela. Y si alguien os dijere algo de sí, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Paro aquí. Cuando dice que había un asno, nosotros lo vemos como una forma de milagro. Recuerden esto, la Torá, la Biblia tiene 70 caras. Una gente le puede decir una cosa y otra le puede decir otra, y como no hay una verdad absoluta en ese sentido, ustedes tienen que estudiarla, comparar los versículos y ver. Por ejemplo, hay una de estas que se dice que no es un milagro que Jesús haya dicho a los discípulos que vayan allí a tal y tal lugar y que lo espere, porque se iba a celebrar una fiesta. Yo particularmente he predicado y creo y siento que es un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús podía hacerlo.
Mucha gente dice que Jesús tenía amigos en aquella ciudad que ya le hubiera dicho lo que necesitaba que hagan y ellos lo hicieron, y por eso Jesús estaba tan confiado de decirle eso. Para mí es lo contrario, pero no es causa ni de división ni de debate, ni digo de debate sí, porque no pasa nada, pero de división. ¿Por qué? Porque puede ser que sea así. Entonces el pollino, Jesús para mí es algo que necesitaba un pollino donde no lo había montado nadie. Y puede ser que él habló con sus amigos y le diga, mira, voy a hacer esto, pero entonces ahí se desbarata un hilo de cosas para cumplir la profecía, sino que él lo haya hecho verbalmente. Por eso yo creo que fue un milagro del poder de Dios en Jesús actuando, que dijo en ciencia, revelación, que había un pollino. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, esa es la profecía, viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese es el problema que tuvieron el pueblo de Israel y tienen hasta hoy, para que ustedes sepan defenderlo, que dicen y creen que Jesús que el Mesías no ha venido porque ellos estaban esperando un Mesías que saque espada, que corte cabeza, que un grupo de gente le siga. Si no, pregúntenle a Judas, que Judas vende a Jesús porque se decepcionó de Jesús, porque también estaba profetizado de eso, pero Judas se decepcionó de Jesús porque creía que Jesús era el que iba a hacer la revolución, y al ver que Jesús no iba a hacer la revolución, Judas pensó y dijo, este es un falso profeta, van a dar dinero y yo lo voy a conseguir. ¿Por qué falso profeta? O diría, me corrijo, un falso ungido. ¿Por qué? Porque el ungido que necesitamos es uno que nos saque de esta esclavitud. Estamos cansados de Roma, necesitamos hacer algo. Entonces, este Jesús no es, y se decepciona y viene y lo vende. Eso es lo que pasó con Judas. Cogió la 30 monedas, pero después se arrepintió. Algo en él comenzó y ya no había tiempo. Hubieron dos arrepentimientos, el de Pedro y el de Juan. Y el de Judas. El de Pedro fue real, que se arrepintió, pero Judas no se arrepintió como tenía que ser. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó y dijeron él y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era mucho en número, clamaba Hosaina, Hosaina. Aquí hay una referencia espiritual históricamente. El pollino es el número uno en santidad, en ese sentido, porque no lo había tocado a nadie. Luego dice que la gente se quitaba su manto. Un manto en Israel no es cualquier cosa como nosotros, que nos ponemos y nos quitamos ropa. Un taligador o un talí es un cosa que tienen un manto, que tienen 4 flecos, 4 esquinas, que representa la santidad, donde la gente ora, se envuelve. Lo que usan eso son gente religiosa que cuidan la palabra. Es una cosa increíble. Cuando esta gente pone todo su manto encima del asno, lo que están diciendo es que ellos se doblegan, que la letra llegó, que el poder de llegó, que Jesús va por encima de cualquier cosa y él es que tiene que ir por encima de la palabra. En ese sentido, el que lleva la palabra era Jesús. Y eso tiene mucho significado en lo que tú puedes entender, que se quiten el manto, lo pongan en el pollino. Luego están diciendo Hosaina, porque están creyendo que Jesús es el hijo de David. Jesús entró como profeta, entra también como rey. Entonces todos se ponen en algarabía. Jesús no le conviene. Por eso cuando Jesús se va discretamente, porque ellos no entienden que esto es una profecía de alguien que tiene que venir con calma. Por eso ellos están esperando todavía al Mesías, porque ellos dicen que era con espada, mas Jesús vino. Y si Jesús hubiese venido para poner espada, usted y yo no pudiéramos ser salvos, porque Jesús vino a limpiarnos del pecado y la gente no entiende que Jesús vino a limpiar del pecado a los judíos para que nosotros podamos entrar. Si eso hubiese pasado en aquel tiempo, usted y yo hubiésemos estado perdidos, pero por su misericordia, su ciencia y su verdad, él lo mandó como el limpiador de pecado para luego venir a hacer lo que se necesita hacer. Si en ese tiempo hubiese pasado, usted y yo no estuviéramos aquí. Y la multitud, que era muy en número, tendía sus mantos, lo que le dije. Y la gente que iba delante y la que iba detrás cantaban Hosaina. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se sorprendieron y preguntaron quién es este. Lo único malo que dijeron, este es el profeta. No dijeron, este es el rey. Por un lado malo y por otro no, porque todavía Jesús no venía como el rey de Israel físico, sino como el rey espiritual. Y por eso, una de las claves que nosotros tenemos aquí cuando un judío te pregunte y tal,
estén esperando, y ustedes ven que están esperando al Mesías, es porque están esperando al que va a sacar espada, y por eso dicen que Jesús era falso. Había uno que se llamaba Barcova, que era un Mesías, lo pusieron como Mesías, y ellos sí creyeron en eso. Todo Israel, la mayoría de los jajanes, de los judíos, de los maestros, lo ungieron como Mesías, creyeron que ese era el Mesías, porque sacó espada, se le fue a la guerra, y hubo un desastre, que eso marcó un antes y un después en Israel en contra del rey de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque mató a muchos de Roma. No me acuerdo si era Adriano o Vespasiano, no me acuerdo quién era, no voy a decir nombre para no equivocarme, pero de ahí se le tomó un odio a lo de Israel, que eso era increíble, increíble, porque esto para ellos era ser el judío Barcova, y no era. Entonces, ellos estaban buscando desesperadamente por su esclavitud al Mesías que venga con espada. Matú y yo, gracias a él vino a limpiarnos de pecado, y hoy usted y yo podemos estar aquí escuchando la palabra, podemos caminar en la calle, porque Dios nos limpió. Por eso cuando yo veo gente que te está juzgando, que me está juzgando a mí, yo que era la peor basura del mundo, literalmente hablando, Dios me agarra, me lava en la sangre de Cristo, y yo soy la mejor persona del mundo. Yo creo que yo soy más millonario que Bill Gates, que cualquiera. Yo soy, mire, usted que es hijo de Cristo, usted que fue limpiado por la sangre de Cristo, no deje que nadie lo atormente con el pasado, porque las cosas viejas pasaron, aquí las cosas nuevas, las cosas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Amén. Así que nadie lo juzgue, nadie esté hablándole tontería, porque usted es limpio por la sangre de Cristo, y aquí no hay precio en la tierra que pueda pagar. Entonces, luego seguimos avanzando y viene lo que es la purificación del templo, la purificación del templo físico. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambitas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. La palabra Betania, que Betania, algo así, Betania, o Betania, pero Betania porque es en hebreo, que quiere decir casa de frutos. O otro lo ponen que dice casa de aflicción, casa de los frutos o casa de aflicción. Otros lo traducen así. Purificación del templo. Cuando Jesús entra con el azote, eso tuvimos un interesante estudio aquí en London al principio cuando empezamos sobre este versículo, pero hoy no lo voy a traer de esta forma, hoy lo traigo de esta forma. Cuando Jesús entra, Jesús tiene que purificar el templo. Eso es lo que a mí me gusta. Nosotros lo voy a poner de esta forma. Jesús coge el látigo, comienza a darle a hacer azote, a volcar la mesa. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Quizá Jesús con su forma de hombre se aira, pero no peca, no comienza a decir maldiciones, no comienza a hacer cosas malas, como nosotros, como yo mismo, que de una vez comienzo a hacer cosas malas. No, Jesús sabe que tenía que purificar, pero ahora le doy la vuelta a la tortilla, porque si no, no se cocina. Cuando Jesús toma el látigo, viene siendo referencia a lo que tiene que hacer con usted y conmigo. Tiene que castigar tantas cosas malas que traemos del mundo para que salga, porque si no, no va a poder hacer los milagros. Wow, eso sí está bonito. Cuando usted ve que Dios a usted lo está poniendo a prueba de tantas cosas malas que usted tenía, y a usted le duele que se le quite, incluso hay gente que se separa de usted, es que hay un látigo sonando por ahí, hay cosas que tienen que salir corriendo. Hay veces que usted dice: yo no sé por qué esto me
me pasa a mí? ¿Por qué fulano me dejó? ¿Por qué fulano se fue? Porque hay gente que dice que se vayan todos menos su presencia y que se fueron todos, una canción. No, fue que Dios lo sacó, no fue que se fueron, fue que Dios sacó, está sacando lo malo de tu vida. Hay gente que se van a separar de ti, tú que estás nueva o nuevo. Hay gente que se van a separar, gente que no van a entender. Cuando tú no comiences a hablar el lenguaje de ellos, te van a llamar loco, porque para ellos nosotros somos locos, porque no militamos, no andamos según como ellos quieren. A ti, desde que tú aborrezca el chisme, la gente te dice, te es antipática. Oye, como te dicen, porque ya tú no tienes los oídos de serpiente, ni la lengua de serpiente, sino que van a decir, tú eres antipática o antipático. Los chismes no te van a caer. Yo era más chismoso que una mujer. Yo sí, yo me encantaba el chisme. Siempre hablo de esto aquí. Pero ¿qué pasó? Cuando yo me he decidido, me he dedicado a no saber de chisme, cuando una persona me quiere hablar de algo que tiene que ser un chisme, tiene que decirme lo constructivo para ayudar. Si usted cree que yo me voy a rescotar con usted y que a tu medalla yo te doy, no. Si usted no me viene a hablar algo para ayudar y no en forma de un chisme hipócrita para de que ayudar, no me lo cuente. Y la gente ni se me acerca. Yo me doy cuenta de cosas que son de chisme y que pasaron semanas y meses después, porque me lo dicen, o yo lo tengo que preguntar, ¿y qué pasó? Porque no me interesan los chismes del diablo de nadie. Usted tiene que hacerlo así. Por eso usted está escuchando latigazo detrás de usted, porque Dios tiene que purificar su templo para que el Espíritu Santo entre en usted. Amén. Para que el Espíritu Santo, así cuando usted vea que hay gente que se le está yendo del lado, es por eso, porque Dios se lo está quitando. Y hay otros que son, es que dicen, esta mujer es más chimosa que el mismo diablo, este hombre es más chimoso que el mismo diablo, déjame irme del lado. ¿Sabe? Entonces usted tiene que purificarse. Esos latigazos son de parte de Dios. Entonces, los niños decían Hosaina porque hay adoración. Después que usted se purifica, hay adoración. Ellos estaban adorando a Jesús. Entonces decían que si que Jesús no era digno. Cuando yo le pregunto, ¿usted no está escuchando lo que están diciendo? Ah, pues ustedes no saben que de los niños se va a perfeccionar la adoración. Y por eso Jesús estaba aceptando. Amén. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania, que es la casa de los frutos verdes. A Jesús le gusta estar donde hay frutos, no donde hay sequedad, donde hay ese desierto que tú dices, ¿qué hago aquí? Donde tú solamente ves mal. Por eso es que hay dos vertientes de esta palabra. Dice una que era la casa de los frutos verdes y otro que dice que era la casa de aflicción. Cualquiera de las dos, Jesús va a estar allí porque necesita ese proceso. Tú necesitas ese proceso y Jesús va a estar contigo. Cuando es de fruto verde y hablando de fruto, Hoy completé con dos personas, miembro de London. Ayer me dijo una, estábamos hablando de un fruto de esa persona y yo dije, ese fruto es mío, ese fruto es mío. Y esa persona dijo, ese fruto es mío. Y yo miré a esa persona y yo le dije, perdona, ¿qué es tuyo? Tú no sabes que los frutos tuyos son míos, porque tú eres hija mía espiritualmente. Dijo, yo creía y se alegró. Y hoy me acaba de dar otra persona, otra noticia, siendo poco en el evangelio, poco tiempo, hay personas que ya la están buscando como ayudadora, incluso dentro de la iglesia que ella está asistiendo. Eso es una cosa increíble que a mí me llena de orgullo y me llena de gusto y de placer. Por eso, porque Jesús está en los lugares donde hay frutos verdes y en lugares de aflicción, porque donde hay aflicción van a venir los frutos verdes. ¿Están entendiendo? Así que sigamos para adelante. Eso me llena de orgullo de saber que estoy sembrando en buena tierra y que Dios nos va a felicitar y nos va a decir, hijo bueno, buen siervo, ven, entra, si seguimos así, no si nos desviamos. Así que bendigo a cada persona que está dando frutos porque allí va a estar Jesús. Jesús se movió del lado de la purificación del templo. Primero purificó el templo, luego fue al lugar de los frutos verdes y allí mismo también podía haber aflicción, porque para hacer cosas buenas hay aflicción y mucha gente no lo entiende. Y sin sacrificio, como que las cosas no van a tener valor después. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad y allí llegó a Betán y posó allí. Óyeme, la palabra posar es estar, quedarse, aguantarse un tiempo. La única manera que tú vas a hacer que Jesús no pose es si tú no eres latigado, no eres limpio, no eres procesado, sino da fruto y si tu aflicción no la pasa. Pero aquí dice que Jesús posó. Gloria a Dios. Amén. Así quedémonos con eso. No importa lo que estemos pasando. Estoy avanzando, a ver si avanzamos lo más que pueda, lo más que podamos de estos versículos bíblicos, pero está tremendo, tremendo, tremendo. Esos latigazos vienen para muchos
porque tienen que salir aquellos cambistas que están ahí, aquellos que venden palomas que están ahí, aquellos que están impurificando la casa de Dios. Y esas son las cosas malas que se quieren acercar a nosotros. Esas cosas, y Dios es Jesús es el que va a cuidar mi templo, que es el templo del Espíritu Santo. Jesús va a venir a dar latigazo, cosa que me duele, me lo va a quitar. Amén. Seguimos. Maldición de la higuera estéril. Le dije que este versículo iba a aparecer. Betfagé, que quiere decir la casa del árbol, no sé qué, a ver. Betfagé, casa de los higos verdes. Entonces aquí viene él y va volviendo la maldición a la higuera. La higuera, la casa, ahí dice que es la casa de los higos. Higo, higuera. Entonces, la higuera, lo voy a decir ahora. Ya quedamos en eso, cojan los versículos, si quieren alguna pregunta o algo, la pueden dejar para el último. Si no, también parece perfecto. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti un fruto. O quizá dijo, nunca jamás salga de ti un fruto. O quizá dijo que nunca jamás salga de ti un fruto. Te estoy dando una interpretación de lo que nosotros podamos entender, que muchas veces queremos poner el carácter de Jesús de la manera que tú quieres sin saber cómo él lo hizo o cómo lo quiso hacer. Eso se llama una maldición. Esto que hizo Jesús aquí fue maldecir una mata. Nosotros creemos que maldecir es decirle, mira muchacho de allá, o esa gente de esto. No, con que usted hable mal de su prójimo, con que usted hable mal de alguien al lado, usted lo está maldiciendo. Jesús solamente dijo en una de estas tres formas, nunca jamás nazca de ti fruto. Es una maldición tremenda. Cuando usted tiene que tener mucho cuidado con cuando usted le dice a su hijo, usted no sirve para nada. Mira esta que nada más vale para esto. Mira, tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Porque a nosotros nos enseñaron culturalmente que las maldiciones son cosas y muchachos del diablo, muchacho de esto, o esta muchacha de esto, o esta fulana de esto, y díselo con carácter mal, solamente con decir, tú nunca vas a dar hijo porque tú eres así, ya tú la estás maldiciendo, o a un chico o a un chico. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Baruch Hashem. Por esto, en el Antiguo Testamento hay no sé qué es el Deuteronomio, que está hablando que cuando vayan en batalla a los árboles no lo corten porque los árboles no tienen que ver nada de eso. Es como que los árboles son benditos, son buenos, de Hashem, del Padre. Y por esto a Jesús lo condenaron. Es un poquito casi extra bíblico, pero se aparece. A Jesús lo acusaron por secar una higuera. Y mucha gente entonces no cree, de lo que buscan en resumen, no creen en este Jesús porque dicen que un Jesús que cumple toda la palabra no podía hacer eso. Pero sabemos que hay gente que transgiversa la cosa. Entonces dice que por la mañana viniendo a la ciudad tuvo hambre. Pero a ver, ¿por qué Jesús tiene hambre? Ahora tiene hambre. Y cuando está en un pozo con una mujer, dice que él no tiene hambre, que su comida es la palabra. Aquí hay un misterio. Aquí va a salir un misterio obligado. Si usted lo busca así, compara que en un pozo no tiene hambre y ahora le da hambre. Para yo desatar ese poquito de ahí, tengo que irme otra vez atrás, los versículos antes. Primero da unos azotes, luego viene y purifica, quita toda esa gente. Luego que quita esa gente, purifica el templo, luego se va al lugar de los frutos verdes y luego mora allí. Entonces aquí viene y le da hambre. ¿Qué quiere decirnos eso? Seguimos. Y viendo una higuera cerca del camino, la higuera, el higo, creo que es el almendro, pero el higo es una de las frutas que da como dos clases de higo, una antes de tiempo y otro después.
y es uno de los frutos primeros que trae. Entonces, vemos que la higuera era frondosa, tenía mucha hoja. Esto representa al evangélico, a la iglesia, que está muy llena por fuera, tiene muchos miembros, o una persona que se viste hasta el cuello de que es el más evangélico del mundo, pero por abajo del cuello la lengua le está arrasando. Por abajo de una farda larga, la lengua le está rozando. Entonces, Jesús viene y encuentra a esta gente encorbatada, a los políticos, por ejemplo, que se visten mejor que cualquier evangélico, pero son hijos del diablo 7 veces, muchos, no todos, según la Biblia. No soy yo que lo estoy diciendo porque quiera decir palabras feas, sino que la Biblia lo llama así, por las mentiras y las cosas que hacen. Entonces Jesús va, ve la higuera frondosa y cuando Jesús va con hambre, porque él quiere dar una enseñanza, no encuentra higo. Hay un higo que tiene que darlo antes, no le encuentra, pero encuentra hojas. Así son muchos nosotros evangélicos que vamos de que somos los mejores evangélicos. Desde que hay una gente, predicamos, somos santos, hay una gente, yo soy el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor hijo, el mejor tal, y todo el mundo te lo cree y comienzas a dar una hoja fuerte. Pero aquel que dio los latigazos, que purificó, que se fue a la casa de los frutos verdes, que moró allí, viene donde ti, porque está en la casa de los frutos verdes, y lo que ves hoja. Y ahí es cuando lo dice, atarlo, echarlo fuera al fuego. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser como esa mata de higuera que queremos aparentar ser evangélico y no lo somos. Ahora les digo una cosa, si la higuera con esas hojas bonitas y había tenido el fruto bonito, fuera un evangélico, fuera una iglesia estupenda, porque también lo hay. Hay higuera, hay iglesias que son multitudes de gente y están en santidad porque tiene un pastor que temen. Por ejemplo, el profeta Tibi Joshua era una iglesia que era tremenda, aunque había visitas diferentes, pero yo sé que de lo que yo conozco, lo que yo he visto y he seguido, la santidad de ese hombre tenía que ser tremenda para aceptar que el enemigo tan fuerte, enemigo poderoso, el poder vencerlo en el nombre de Jesús. Que un solo de esos demonios que vayan allí me sale a mí, yo creo que comparando la santidad de él con la mía, es la misericordia de Dios que me mantiene vivo. Entonces, es esa pomposidad hay que cuidarla, hay que cuidar de no ser falso. Y viendo una higuera se acercó y dijo, si no hojas verdes. Ahí viendo esto, los discípulos que él la maldijo, se sorprendieron. Entonces Jesús, ellos quizá le podían discutir que por qué le hizo eso al árbol. Uno de los evangelios dice que fue de una vez y otro dijo pasando al otro día. Vieron que la mata estaba seca y le dicen, Jesús, porque mira la mata que le dijiste o que la maldijiste ese día. Y Jesús, ¿por qué te sorprende? Si tú tuvieras fe, cosas mayores que esa haría. ¿Por qué? Porque le dijera a una montaña, muévete. Es una alegoría de enseñarnos qué poderosa es la fe. Porque quizás tú no tengas la necesidad de mover la montaña o las montañas sean espirituales. Ahí es donde Jesús quiere llevarte, que no importa cuál sea tu problema. En 5 minutos me detengo, Moronta. Y al que tenga que poner ahí. Y todo lo que pidieres en oración, no de boca, no que se la digo a fulanito, no que lo escribo por Facebook, porque Dios no tiene Facebook, no que lo escribo, pero me dijo un profeta una vez, Dios no tiene Facebook, pero está en todos los sitios. Sí, canalla, pero vete a tu habitación a orar. Tú no tienes que estar hablándole a Dios por Facebook, Dios está en las rodillas. Y los que no tenían Facebook, entonces, ¿dónde hablaban con Dios? Vamos a la forma moderna, pero como lo respeto y cada vez que me corrigen una área, yo mejor no digo nada, pero eso es una tontería. Seguimos. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Por eso es que se dice que un judío, cuando tú le haces una pregunta, te responde con una pregunta. Un judío no puede venirle con la teoría dominicana ni evangélica, porque van a sobrepasar. Cuando tú me haces una pregunta y yo te hago una pregunta y tú me dices, no, pero respóndeme, no, dime otra pregunta y vamos a llegar hasta llegar a una conclusión de saber cuál tiene la razón. Aquí en este cuadro vemos que ellos vienen y le quieren hacer a Jesús una pregunta porque estas son gente que quieren ridiculizar a Jesús. Y en esta forma de ridiculizarlo le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad tú estás enseñando de esta forma? Entonces Jesús le dice, bueno, pues yo también tengo una pregunta para ustedes. Como es lógico entre nosotros los judíos, el bautismo de Juan, ¿era de los hombres o era del cielo?
Y ahí esta gente no sabe porque tenían que hacerle otra pregunta ahí directamente que refiere a eso, pero ellos se callan porque no tienen la respuesta. La sabiduría de Jesús era sobrenatural, ni la de Salomón, él mismo lo dijo, ni la de Salomón podía llegarle a la sabiduría de Jesús. Ellos se quedan callados diciendo que si respondemos de una forma, van a decir, nos van a caer a pedrada. Y si decimos de esta forma, van a decir, ¿por qué no lo seguimos? Oíste esa cosa, porque aquí lo dice la Biblia. Respondiendo Jesús le dijo esto: yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Porque ellos no lo creyeron. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Porque no era que no sabían, era que no querían admitirlo, porque sabían lo que le iba a pasar. Y Jesús tomó el pretexto para no decirle más de eso. 2 minutos, ya está. Parábola de los hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero ir, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras les creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerlo. Esto es un peligro. Aquí lo que nos está diciendo aquí, que realmente lo está diciendo los publicanos y las rameras, o sea, nosotros los gentiles prácticamente, lo que no creíamos a Dios, porque el versículo dice a los suyos vino y los suyos no recibieron. Nosotros los cristianos creemos y decimos que fueron los judíos, y no fueron los judíos, porque también los judíos que estaban ahí eran rameras y tal, esas cosas, pero la puerta abierta que Jesús le da es para que entendamos. Ahí nuestra hermana Mirquella, que sepa que nos quedamos en el 33 del 21 para que cuando continuemos con Marco, pero nuestra hermana Mirquella lo va a acordar el próximo lunes. Vamos a quedar ahí en el 33 21. Vamos a darle a Hashem, vamos a darle gracias al Señor, toda Rabá, Modé, Señor, Ani, porque nos ayudó hasta esta palabra, toda Rabá, Morá. Padre, gracias por esta bendición y esta palabra, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, glorificamos al Padre y te bendecimos a ti que pueda ver y que hayas escuchado este estudio con nosotros. Para nosotros será una bendición. Y desde el 20 estuvimos hablando cómo limpiarnos. Luego aquí, en el 19, en el 21, Jesús toma un látigo para limpiarte. Toma ese látigo. Tú eres el templo de Dios. Lo dice la palabra. No son 4 paredes. Tú eres el cuerpo de Dios. Si ese cuerpo no es cultivado en santidad, va a tener problemas. Así que Dios te bendiga. Dios te siga guardando. Y hasta la próxima, amigo. Dios te bendiga. Shalom.